Hola, este es un nuevo vídeo de un nuevo directo de la performance de 12 años llamada Respirar el Mahabharata, que consiste en, durante 12 años, entre 2016 y 2028, estudiar, empaparse, profundizar en el Mahabharata, que es la gran historia de la humanidad. Hola, Mónica. Y narrar el Mahabharata en 12 años. La idea es que durante 12 años, cada 15 días escribo algo en un blog que se llama Respirar el Mahabharata. De esta manera nunca puedo olvidar el Mahabharata, siempre tengo que tenerlo en mente durante estos próximos 12 años. Hola, Margarita. Y cada 12 del 12 se estrena un espectáculo nuevo llamado un espectáculo nuevo que consiste en narrar el Mahabharata por partes, desde el principio hasta el final, en 12 años. Estos son los preceptos de esta performance de 12 años, que empezó en el 2016. Me comprometo a narrar el Mahabharata cada 12 del 12, hacer un espectáculo nuevo y terminar en el 2028 todos los espectáculos con un cierre. Esto es lo mínimo a lo que yo me comprometo en estos 12 años. Estamos en el 5.º año, a punto de hacer el 5.º espectáculo. Dentro de esto van saliendo cosas y material y ideas. Pues una de ellas fue tener un espacio regular donde siempre, cada semana, la gente pudiera venir y encontrarse con alguien contando estas historias. Esto empezó presencial y transitó y se transformó en estos encuentros online que tienen sus ventajas y sus desventajas. Todo es un proceso de investigación. Hola, Mónica. Sí, era hoy porque la semana pasada lo cambiamos porque no pude el martes, pero en principio es cada martes el encuentro. Esto como introducción. Estos vídeos consisten en esto, en ir contando estas historias a partir de preguntas de los que os conectéis en vivo, a partir de mails, de preguntas que la gente hace en diferido. Algunos ven los vídeos después, que después que lo sé porque me lo cuentan, que los ven y después me preguntan preguntas. Esta es la idea. Cuando se hacía presencial, la gente venía. Hola María del Rosario. Saludos. En Facebook no veo quién está conectado. Si alguien me saluda lo veo, pero si no, no. Cuando era presencial, yo estaba en una tetería, la gente venía, algunos sabían que yo estaba allí, otros por sorpresa entraban y me veían ahí con un cartel que ponía historias sagradas de la India o algo así, iba cambiando el cartel. Y se sentaban y bueno, nos conocíamos y empezábamos a contar historias. Lo que tenía esto es que yo no me lo podía preparar, entonces entraba mucho la intuición y sentir qué es lo que la persona necesita en ese momento, porque la mayoría venían sin saber nada y decían, no sé, cuéntame algo. Entonces era interesante este juego. En este diferido, en este online, veo que lo que está pasando mucho es que como hay preguntas para la siguiente, pues bueno, vamos a ver dónde entra esta parte de la intuición, cómo podemos trabajarlo también online. Es interesante también como parte del desarrollo de esta performance. Que la base es una investigación de la oralidad. Es narrar el Mahabharata porque lo bueno que tiene es que es tan vasto que siempre hay algo que contar, y la oralidad porque precisamente tiene tantas ramificaciones esta gran historia que por escrito nunca se puede conseguir esa inmediatez
de que alguien pregunta, pero esto por qué es así, enseguida responder y que la historia se transforme en vivo, en presente, a partir de la escucha. Esto es, para mí, fascinante, es lo más interesante para mí de todo esto. Pues esto como introducción, y si alguien quiere, de los que os habéis conectado, preguntar algo, de ahora mismo de decir, a mí me apetecía escuchar esa historia, está abierta la palabra, eso siempre lo repito. Y si no, pues puedo comentar sobre un error que hice la semana pasada, que esto también es otra cosa que es una ventaja que no estaba en el presencial, por ejemplo. Yo voy comentando todo esto porque creo que también es interesante, como investigación de esta performance de investigación de lo oral, pues que esto queda grabado. Entonces, al quedar grabado, los errores se castigan más, y en presencial es distinto. Un poco algunas cosas se recuerda la intención, pero igual yo siempre me ha importado no hacer estos fallos. Y yo muchas veces comento, en cuanto al Mahabharata, sobre los que estáis conectados ahora, lo sabéis todos, pero nunca está de más repetirlo, que el Mahabharata es la historia de cómo empezó nuestra era. Antes las cosas eran un poco distintas, el mundo era más fértil, eso hacía que la gente no tenía tanta necesidad de moverse, porque había más garantía de... Eso también se puede ver de muchas maneras, no literal, no solo literalmente, era una fertilidad en todos los sentidos. Y la gente tenía, el mundo estaba mejor ordenado, y los campesinos, por ejemplo, tenían que trabajar menos la tierra, porque la tierra era muy fértil, eso les dejaba más tiempo libre. Ahora leo la pregunta, y entonces significaba que podían invertir este tiempo libre en estar en relación con los sacerdotes y maestros espirituales, que antes había más garantía de que eran sinceros y reales. Esta era es la era de los maestros falsos, la era que nos ha tocado vivir, la era de la confusión. Y empezó con una gran guerra, y esta gran guerra fue una guerra dentro de una familia, que consistía en el emperador del mundo contra sus primos que le tenían celos. Hola Andy, estoy un poco resumiendo el Mahabharata, y muchas veces he contado que este emperador del mundo, que se llamaba Yudhishthira, que era hijo del orden, hijo del Dharma, el orden cósmico, él se instauró como tal porque se lo pidió su padre difunto, desencarnado. Entró espiritualmente dentro de uno de sus consejeros, que habló en boca de su padre como en trance, y le dijo: tienes que instaurarte como emperador del mundo, hijo. Él ya era noble, era rey, pero su padre le dijo: tienes que probar de instaurarte como emperador del mundo, hacer este ritual también de emperador del mundo. Primero conquistar las 4 direcciones y después hacer el ritual para instaurarte como emperador universal. Esto se ha probado de hacer 4 veces y es muy complejo, porque si sale una cosa mal en este ritual se destruye todo. Es lo que te ha tocado, no puedes evitar eso, aunque sea muy difícil. Y entonces hubo una pregunta de cuáles son estas 4 otras veces. Y de eso quería hablar. Pero, a ver, Mónica dice: me gustaría escuchar la historia de cuando Arjuna permitió que Agni devorara todo el bosque, porque el dios tenía hambre. Aprovechando ahora que hay tantos incendios en el país en el que vivo. Bueno, pues esa, por ejemplo, es una buena pregunta porque hola, Ilia, porque precisamente de eso va, muchas veces lo digo, que estas historias hablan de cosas que son reales,
que quizá no es literal lo que dicen, pero sí es muy real y hablan de cosas que son actuales y que son importantes. No es cualquier incendio. El incendio siempre es doloroso. No porque sea una historia es menos, porque habla de todos los incendios. Y esa historia que pregunta Mónica, pues claro, la pregunta es dónde empezar, pero no es que Arjuna permitió que Agni quemara el bosque, sino que Arjuna lo ayudó activamente. Bueno, sí, lo permitió, pero básicamente casi se puede decir que Arjuna quemó ese bosque. La historia es que Arjuna estaba de viaje con Krishna, que es su primo. Krishna es un avatar, es Dios nacido en la tierra. Hay una serie de veces en las que cuando el orden está, todo está tan desordenado, el orden está a punto de romperse, la divinidad nace, se encarna en la tierra, en el plano material, para sostener este orden. Se entienda como se entienda esto, porque algunas veces ha sido un jabalí, otras una tortuga, un pez, también Krishna, un noble, Buda se dice que fue otra de estas encarnaciones. Y Krishna es una. Krishna, para algunos la más importante, la más completa, pero era primo de Arjuna, que Arjuna es uno de los protagonistas del Mahabharata, es precisamente el hermano menor de este emperador universal del que he hablado, Yudhishthira, que esto pasa antes de que el espíritu del padre de Yudhishthira le pidiera coronarse emperador universal. Esto pasa cuando son jóvenes, los primos les tienen muchos celos, viven todos en la misma corte, y hay un momento de su vida en el que los primos de Arjuna y de sus hermanos, que siempre van juntos, son 5 hermanos que siempre van juntos. Cualquier cosa, si no queda claro, se puede preguntar, ¿eh? Si alguien quiere decir, ¿cómo que son 5? ¿Por qué? Ya sabéis que podéis preguntar. Esta es la idea. Pero son 5 hermanos que van siempre juntos. El mayor es Yudhishthira, el hijo del orden, es el emperador universal, todavía no lo va a ser. Y el tercero es Arjuna, que es el guerrero perfecto, es hijo del rey de los dioses. Son hijos de dioses, los 5 hermanos. Pero su padre es un rey. Lo que pasa es que el rey no podía tener hijos. Entonces invoca a los dioses, ahí estoy recortando, para que tengan hijos con su esposa por él. Pero como el rey los cuida, técnicamente es el padre. Que esa es una pregunta que se preguntó también, el linaje, a quién pertenece, y alguna vez alguien ha dicho, pero si son hijos de los dioses, ¿por qué se dice que son hijos del rey? Porque hay muchas maneras de ser padre. Y precisamente en las historias que tenía preparadas, hablaba también de eso. Cuidar de un niño también es ser padre, aunque no sea genéticamente, digamos, el padre. Entonces son hijos del rey, de Pandu, aunque sean hijos de los dioses también. Pues Arjuna, que es hijo del rey de los dioses, esas son así, esas historias. Siempre hay mucha ramificación alrededor. Los hermanos han estado en el exilio 12 años por causa de sus primos, de los problemas que les hacen. Se han tenido que esconder durante 12 años, y cuando por fin han vuelto, Arjuna y Krishna y su primo se van de viaje solos. Y en un momento llegan a un lago, y ahí descansan, se desmonta la caravana, van con un séquito, son nobles. Entonces todos los bailarines, los músicos se ponen a tocar, las bailarinas se ponen a cantar, y bueno, es para entretener a los nobles, ¿no? Y Krishna y Arjuna se van a pasear solos, quieren alejarse de todo este grupo y de los cocineros y todos los que los acompañan, y se van solos a la orilla del lago caminando. Y cuando están a solas ven que sale del bosque que rodea el lago un hombre muy especial, como un anciano, con la piel de cobre, muy seca y a la vez muy como cobriza, y una barba larga, roja, y una mirada muy encendida, muy alto y delgado, y se presenta como Agni, el dios del fuego. Y les dice que hace mucho tiempo
que él quiere consumir este bosque, concretamente este bosque, y no puede porque en este bosque vive un naga, una serpiente astral, son una raza especial de seres serpentinos que viven entre mundos, entre la fantasía y la realidad y la materia, quiero decir, que es Amida, el rey de los dioses y también el que hace llover. Indra es muchas cosas, pero es el que hace llover. Y cada vez que Agni intenta consumir este bosque, consumir para él es lo que llamamos quemarlo, Indra llueve y apaga el fuego. Entonces Agni no puede hacerlo y pide a Arjuna y a Krishna que le ayuden. Y ellos le dicen que pueden hacerlo, pero no tienen armas para hacerlo. Entonces Agni va a las profundidades de las aguas cósmicas, que están en todas partes, que permean todo. Es como el inconsciente cósmico, que en el fondo del inconsciente cósmico, la fantasía, los sueños, pueden llegar al principio de estas aguas, solo al principio, pero más allá hay unas aguas oscuras a las que la conciencia, digamos, el estado de vigilia nunca puede llegar. Y al fondo de estas aguas está el palacio de Varuna, que es el dios de las profundidades, que es donde los naga van cuando salen de lo material, estos seres serpentinos que viven entre mundos. Ellos entran y salen por las 1000 puertas de este palacio, en el fondo de esas aguas cósmicas a las que la vigilia no llega, o no recuerda, si llega, lo que ha visto. Y en ese palacio Varuna guarda armas mágicas. Y ahí Agni le pide que le dé armas para Arjuna y Krishna. Entonces Krishna recibe el disco famoso de Vishnu, que lo puede usar Krishna porque es una encarnación. Vishnu es uno de los nombres de la divinidad. Es un disco que puede lanzar y vuela rápido como el pensamiento y vuelve a su mano a pedido de él. Lo controla con el pensamiento, con la voluntad. Y Arjuna recibe un aljaba, creo que se llama, un contenedor de flechas, con flechas infinitas, porque Arjuna es un arquero que dispara tan rápido que el problema que él tiene es que se le acaban las flechas enseguida. Pues ahora ya tiene flechas mágicas que no se terminan, además de un arco mágico. Gandiva se llama, es un arco muy famoso. Además de caballos que cabalgan a la velocidad del pensamiento. Pero estos caballos ya los tenía, los recibió en otra parte, en otra historia. No ahora. Pero ahora lo que recibe son las armas. Y a partir de ese momento pueden luchar contra dioses, Krishna y Arjuna. Krishna siempre, pero él juega un poco a este juego de estar en la tierra, aunque esté por encima de todo. Y le dicen a Agni que puede empezar a consumir el bosque, y empieza a arder el bosque. Y lo que hacen Arjuna y Krishna, y sí, es misterioso, ¿por qué hacen eso? Es que el Mahabharata no es una moralina, no es que son personajes que... va más allá, está hablando de cosas que pasaron de alguna manera, y no te está diciendo que hay que hacer las cosas así, sino que es para observar. Y Arjuna lo que hace es situarse encima de una colina, y todos los animales que ve que intentan huir del bosque les dispara con flechas. Entonces ninguno puede huir. Aparte el Mahabharata es muy crudo con la descripción, describe exactamente dónde los atraviesan las flechas a cada uno. Y Krishna se pone en la misma columna y Krishna ataca a los seres invisibles. Porque en los bosques, sobre todo, pero en todas partes, también hay seres que no vemos, pero que están aquí, que están entre mundos, como los Naga, los Gandharva, que son más bien caballeros, invisibles, los espíritus. En el bosque hay muchos espíritus, en las plantas, ellos también están, pero no los vemos. Pues Krishna ve todo este plano invisible y con su disco también no los deja salir a ellos, para que el fuego lo consuma todo y no deja nada, porque Agni tiene mucha hambre. El fuego tiene mucha hambre. Y cuando Indra ve lo que está pasando, viene, cierra el cielo con nubes y vuelca torrentes de agua sobre el bosque. Pero Arjuna,
que tiene flechas infinitas y puede disparar tan rápido, intercepta todas las flechas, las gotas de lluvia con flechas, de manera que cubre el cielo con flechas, como si fuera casi una cúpula encima del bosque, y no consigue llegar el agua al suelo. Y Indra se enfada y se presenta él mismo con sus armas y lucha contra Arjuna, pero Arjuna lo detiene. Luchan casi de igual a igual. Recordemos que Arjuna es el hijo de Indra, es el hijo humano de Indra. Eso hace que Indra se sienta muy orgulloso y se retira. Y fuego puede consumir a voluntad el bosque completamente. Y sobre las cenizas de este bosque se construye la capital de los Pándava, de los 5 hermanos, desde la cual se instaurará Yudhishthira como emperador del mundo. Es muy dura esa historia, creo yo. Alguno quizá la interprete distinto, pero es una parte importante del Mahabharata. Porque lo que pasa en este bosque, pasan muchas cosas. Primero, que consiguen sus armas, que serán muy importantes en la guerra que vendrá. Me duele tanto eso de que ellos impiden que los animalitos escapen. Agni no quería que nada se le escapara. Los animales son seres inocentes. ¿Por qué les pasa eso? Pues no lo explica el Mahabharata. Pero lo que podemos decir es que Agni, en el origen, que es curiosamente, es muy interesante la combinación. Por eso hay quien dice que el Mahabharata es un conjunto de historias que se han ido juntando a lo largo se han ido contando historias y se han pegado todas. Y hay quien dice que hay una coherencia en la estructura. Y yo creo que hay una coherencia. Eso queda ahí a debatir, pero fijaros que la primera historia del Mahabharata, no una de las primeras, sino la primera básicamente, es la historia de que cuenta, que no se entiende por qué ahora de repente pero empieza con esto, empieza con que Agni en el principio no era omnívoro. Agni solo consumía lo que se le ofrecía en las ceremonias, solo consumía la mantequilla que se tira en las ceremonias al fuego para los dioses. Lo que pasó es que había uno de los rishi, que son sabios que viven en las estrellas y en la tierra, pueden viajar a voluntad entre los mundos. Él se fue de viaje a las estrellas y quedó su esposa en casa sola en la tierra, y entonces apareció un Rakshasa, que son como monstruos, no sé qué, son como hijos de la furia, son seres que siempre viven de noche y siempre están enfadados. Y este Rakshasa, cuando vio a la mujer de Rishi, se acordó de que cuando era niña la habían casado con él, pero sinceramente no me acuerdo qué pasó, que no se casó con él. O ella no quiso, o de alguna manera al final acabó casándose con el Rishi. Y el Rakshasa se queda a solas con el fuego que está en el hogar, ahí calentando la casa, y le dice, tú lo ves todo. ¿Por qué? Porque el fuego está en todas partes. El fuego está en nuestro cuerpo, está en el sol, está en todos los hogares. Siempre hay fuego, siempre hay calor. Él lo ve todo. Entonces le dice, tú que lo ves todo, esta no es la misma... Facebook se ha cortado. Le dice, esta no es la misma con la que me habían casado. Espera unos segundos, perdonen en Instagram, pero no sé, en Facebook es raro, porque a veces me dice que no funciona y sí que se ve que sí que sigue grabando. Bueno, ya después veremos si se ha grabado o no. Y el Rakshasa le dice, ¿es verdad que esta es la con la que me habían casado? Y el fuego le dice, bueno, sí, no te puedo mentir, es ella. Entonces la secuestra el Rakshasa, se siente con derecho a hacerlo, y ella estaba embarazada del Rishi, del sabio, y del susto pierde el hijo. Lo que pasa es que el hijo, como es hijo de estas grandes energías, que los dos son Rishi, los dos son sabios, la mujer y él y el hombre, el hijo cuando cae de ella,
es un punto que brilla tanto que el brillo es tan intenso que calcina al Rakshasa, a este monstruo, lo deja en cenizas, y ella lo recupera y vuelve a casa, y lo pueden salvar a este hijo. Y entonces cuando vuelve el marido de las estrellas, dice, pero entonces ¿cómo sabía este Rakshasa que tú eres la niña con la que lo habían casado? ¿Cómo te ha reconocido? Y sospecha y le pregunta al fuego, ¿tú le has dicho a él? Y el fuego le dice, sí, claro, pero porque me lo preguntó. ¿Cómo quieres que le responda otra cosa que la verdad? Yo no puedo hacer otra cosa. Y este rishi, este sabio, se enfada y le dice, pues, sí, pues ahora vas a comer todo. Vas a tener que tragarte todo. Ya que no dices que no, pues no digas que no a nada. Todo lo que te tiren al fuego, te lo vas a comer. No puedes hacer otra cosa. Por eso el fuego no tiene otra opción que comerlo todo. Ya no es como que antes solo comía lo que le daban en las ceremonias, sino que el fuego no tiene otra opción, y como está en todas partes, el fuego no puede hacer otra cosa que consumirlo todo. Eso es lo que le queda. Y como lo consume todo, lo que le pasa es que se empacha, se le revuelve el estómago. Así lo cuenta el Mahabharata y las fuentes de donde vienen estas historias. Por eso, él necesitaba consumir este fuego, este bosque. Era para él una manera de crear una ceremonia que equilibrara estas cosas. Y esto además, en el Mahabharata se describe así, porque se dice que el fuego quema todo, se huele el olor de todos los troncos quemándose, y la grasa de los animales baja entre los árboles quemándose como ríos de grasa, como que tanta grasa de tantos animales muertos va cayendo y se va oliendo como esa grasa deslizándose entre los troncos en llamas. Si vamos a una ceremonia hindú o cualquier ceremonia donde probablemente sería hindú, donde se quemen troncos de sándalo pequeñitos, se queman y se vuelca mantequilla encima, uno huele la mantequilla y el sándalo ardiendo, madera y grasa. Esa imagen para mí es muy cercana, está diciendo que este bosque es una ofrenda, y de algún punto todo es una ofrenda. Todas las vidas son una ofrenda al final. Una vida es una ofrenda porque se consume en el fuego de la vida. Entonces siempre estamos ofreciendo nuestra vida. Esto es un poco el punto del Mahabharata. Es que todo el Mahabharata en un punto está llegando a eso. Es el conflicto existencial, el sentido de la vida, están unidos. Entonces, si la pregunta, yo lo respondería desde aquí, y no es una respuesta fácil ni ultimativa, es como algo a seguir debatiendo. Pero esta misma pregunta de por qué los animales también es por qué todo. O sea, es lo que Arjuna, el guerrero, el que ayuda a quemar el bosque, el guerrero perfecto que ayuda a quemar el bosque con Krishna, cuando llega el momento de la guerra, porque lo que pasa es que cuando el hermano mayor de Arjuna se proclama como emperador universal, sus primos le engañan, le quitan el reino, y esto lleva al final a una guerra. Y cuando empieza esta guerra, Arjuna dice otra vez, ¿por qué tengo que luchar? A ver, perdón que se ha cortado aquí el Facebook, intento, porque después es después lo que uso para subirlo a YouTube es el Facebook. Bueno, pues y ahí tenemos la Bhagavad Gita, cuando Krishna, que es el mismo que está presente cuando se quema el bosque, es el que le responde, ¿por qué tienes que luchar? Pues porque varias cosas le dice, son 18 capítulos la respuesta, pero en un punto también le dice que la vida es
una ofrenda. Es entregar la vida a la vida, entregar el todo al todo. Es un poco donde podría conectar esa historia del bosque. Eso también, si alguien quiere decir algo, preguntar algo, son historias que son duras, son intensas, estos fragmentos del Mahabharata, y también veis que a mí es lo que más me gusta, que siempre termina abierto, no son moralejas de no es porque eso, sino que es para seguir pensando, y tiene algo muy especial que hablando de lo más difícil, de lo más duro de la vida, o lo que más nos cuesta, algunos dicen hablando del sufrimiento mismo, igualmente el Mahabharata consigue una sensación de paz, que uno lo escucha y se relaja, aunque esté hablando de las cosas de las que está hablando, como este bosque y la guerra de la que habla. Bueno, Mónica, espero que te haya inspirado esta historia. No sé si arregla las cosas, pero bueno, un poco por ahí va el Mahabharata y bueno, cada uno lo interpreta a su manera, pero un poco remite a esto, ¿no? De que siempre remite a lo mismo, para mí es lo mismo que cuando se cuestionan a Yudhishthira, que repito un poco para los que, de nuevo, que estábamos hablando de Arjuna y de cómo quemó este bosque. El hermano mayor de Arjuna es Yudhishthira, que en un momento se le presenta a su padre, el espíritu de su padre, habla en boca de uno de sus consejeros, porque el padre ya no está en la tierra, ya está desencarnado. Habla en boca de los consejeros y le dice: hijo, te toca coronarte como emperador universal. Manda a tus hermanos a conquistar las 4 direcciones. Entonces manda a Arjuna al norte, que es la dirección donde están los dioses, es la más importante. Manda, no recuerdo bien, no quiero, pero creo que es Bhima, el hijo del viento, al sur, y los gemelos, los Ashvin, los Nakula y Sahadeva, los hijos de los Ashvin, los manda al este y al oeste. Creo que era algo así, a lo mejor no, pero manda a cada hermano a una dirección, cada uno vuelve habiendo conquistado la dirección. Oli, ¿cuándo vuelven a reunirse los Pándava después de esta historia, después de la historia de la quema del bosque? Pues básicamente inmediatamente, porque esta historia pasa al final del exilio de Arjuna, porque he dicho que los Pándava están 12 años en el exilio, pero ¿por qué son 12 años? Lo que pasa es que los Pándava, los hijos, los 5 hermanos, crecen con sus primos, que los odian, les tienen manía. Y sobre todo porque hay un tema de herencia, de a quién le toca heredar el reino. Entonces los primos, para matarlos, les regalan un palacete en una población donde hay unas celebraciones que son muy bonitas. Es una semana de celebración y le dicen: os hemos regalado este palacio para que vayáis a ver las celebraciones y lo pasaréis bien. Todo muy bien, muy buena cara. El palacio es de madera y entre la madera han puesto material inflamable. La idea es quemar a los Pándava. Entonces los Pándava van, pero por espías se enteran de lo que está pasando, de que es una trampa, hacen como si no lo saben, de día salen a disfrutar de las celebraciones y por la noche cavan un túnel debajo de la casa de madera. Y la noche del final de las celebraciones, cuando saben lo que está a punto de pasar, invitan, también detalle que a muchos se rebotarán, invitan a 5 caciques locales y a una mujer, porque ellos son 5 y van con su madre, los emborrachan y cuando se incendian la casa esa noche, que ellos ya sabían que iba a pasar, corren y se esconden en el túnel y salen y huyen y
en las cenizas del palacete de madera incendiado se encuentran los restos de 5 hombres y una mujer. Por lo tanto, los primos están convencidos de que han quemado a sus enemigos. Y los Pándava empiezan a viajar de noche a escondidas. Muy importante ese tránsito, porque ahí consigue Arjuna los caballos que cabalgan a la velocidad del pensamiento, que decíamos al principio. Allí conocen a su esposa, los 5. Sí, esa también es cruel. Es que el Mahabharata va de la crueldad y del opuesto, va de esas dualidades, va de la vida. Algunos dicen que va del dolor el Mahabharata, del dolor y la solución al dolor, va de eso. En este viaje los Pándava conocen a su mujer, la que se casará con los 5, y esto es importante porque se casan los 5 con una mujer, por lo que preguntas, Oli, no me estoy yendo por las ramas. Y lo que pasa es que ellos participan en un torneo disfrazados. En principio no son ellos, vienen como si fueran otra persona, en incógnito. Arjuna lo gana y el trofeo del torneo era casarse con la princesa del lugar. Arjuna vuelve y le dice a su madre, he ganado un premio en el torneo. Y ella le dice, compártelo con tus hermanos. Y se gira, estaba de espaldas. Y entonces ve a una mujer muy oscura, de piel, con una mirada en llamas, porque esa mujer tiene una misión muy especial, que es hacer caer a toda la casta noble. Draupadi se llama, o Krishna, la oscura. Krishna, no Krishna, sino Krishna, en femenino, la oscura. Y Arjuna le dice, es una mujer. Y la madre dice, pues ya lo he dicho, tenéis que compartirla. Entonces deciden entre los 5 casarse todos con ella y hacen el voto de que cuando uno hace el amor con ella, los demás no pueden entrar a la habitación bajo pena de irse al exilio 12 años. Si uno lo hace, pasará eso. Entonces, en un momento, el mayor, Yudhishthira, está en la habitación con ella, la puerta cerrada, los demás fuera, y aparece un Brahman y dice, tenéis que ayudarme porque me está atacando un monstruo, está destruyendo nuestra casa. Y Arjuna, es el guerrero, no puede decir que no a un pedido de ayuda, pero es que sus armas están en la habitación prohibida, donde están haciendo el amor Yudhishthira y Draupadi. Y en un momento no sabe qué hacer y dice, mira, el castigo de uno es el exilio, lo otro es el deshonor y es el no seguir el Dharma, tengo que ayudar a este hombre. Entra en la habitación, agarra las armas, salva al hombre y a su familia, y cuando vuelve los hermanos le dicen, teníamos un pacto, te tienes que ir 12 años. Por eso están 12 años en el exilio. Podrían haber vuelto en menos tiempo, pero es que 12 años esperan que Arjuna vuelva. Esto es importante porque Arjuna tiene varias esposas en esos 12 años, con las que tiene hijos que ayudarán en la guerra. Y Bhima, el hijo del viento, también tiene un hijo mágico, con una Rakshasa, con un espíritu del bosque. Ese tránsito no es banal, o sea, pasan cosas que serán clave después. Y cuando pasan los 12 años y Arjuna vuelve, por fin se reencuentra con su familia y entonces se va de viaje con Krishna y es cuando queman el bosque, juntos, que eso lo hemos contado al principio, para los que se han unido después. Y Oli, preguntabas cuándo se reencuentran, pues justo después de esto. Porque eso era como cuando después de 12 años vuelve Arjuna, se va con Krishna a relajarse un poco después de 12 años de exilio y después se reencuentra con sus hermanos y vuelven a ver a sus primos y a decirles, hola, estamos vivos y seguimos reclamando el reino, nos toca a nosotros. Allí es cuando se presenta el padre de ellos, de los 5, y le dice al mayor, tienes que no solo heredar este reino, sino expandirlo y coronarte como emperador universal. Y le dice, solo han habido 4 personas que lo han hecho esto 4 veces, supongo que dependerá de la versión, yo recuerdo 4, y es muy complicado, si no sale bien el ritual se destruirá el mundo, que es lo que pasó. Básicamente el ritual no salió bien y por eso estamos como estamos, porque no salió bien y el padre ya le avisó, si no lo haces bien, pues es el destino, tenía que pasar todo esto.
Por eso es que eso no va bien aparentemente, porque todo esto tiene que pasar. Estaban en el umbral de una era. Ellos tenían que transitar todo eso para que cayera la era como estamos ahora, y de aquí renacerá la era perfecta de nuevo, porque es un proceso cíclico. Las eras son perfecto cuando todo se crea. Hay una degradación inevitable a una era intermedia en la que no todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Después una era en la que no todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, y entre los que lo saben no todos lo hacen, a veces porque no pueden, que es lo que pasó en el Mahabharata, en esa guerra, que tuvieron que hacer cosas que sabían que no debían hacer porque no les quedaba otra. Y por eso se cayó esa era y empezó esta era nuestra en la que nadie sabe lo que tiene que hacer, pero de aquí renacerá una era nueva. Todo esto es cíclico y siempre está pasando. Entonces son tragedias pero que tienen que pasar. Esta es la paradoja. Y la pregunta fue: ¿quiénes son estas 4 reyes que intentaron en el pasado hacerlo? Y yo dije la semana pasada que no se insiste mucho en estos reyes en el Mahabharata. Bueno, eso no es del todo cierto. Eso fue mi error, que dije al principio que había cometido un error. Es verdad que no se repite esa lista constantemente, pero sí son 4 reyes que son importantes, que son conocidos. Uno, sobre todo, tendría que haberlo recordado porque es muy importante, sobre todo para mí, que es Rama. Su historia es el Ramayana. Y antes de hacer esta performance de 12 años, yo hacía una en que contaba el Ramayana en 8 horas. Y se me pasó que Rama fue uno de ellos, que él se instauró como emperador universal al final de su historia. Y este fue uno de los que salió mal, porque Rama también vivió la transición entre la tercera era y la segunda. Ahora estamos en la 1. Va de 4, 3, 2, 1. De cuando no todo el mundo sabía lo que tiene que hacer a cuando incluso entre los que lo sabían, habían los que no lo hacían bien. ¿Qué fue lo que le pasó a Rama? Que no hizo lo que debía hacer aún sabiéndolo, porque no le quedaba una opción. Lo que le pasó a Rama es que... Yo voy hablando porque eso viene de la pregunta de la semana pasada, pero si alguien quiere decir algo de lo que hemos hablado, del fuego, del viaje de los Pándava, está abierta la palabra. Hoy, por ejemplo, veníamos con una idea y lo estoy empezando a contar recién ahora, en el último cuarto de hora. No dará tiempo de hablar de los 4 reyes. Rama fue un avatar. También dicen que nació para enseñarnos lo máximo a lo que puede llegar el ser humano. Como ese acto de entrega y de heroicidad al que llegó él. Rama es un avatar y Sita, su pareja, también. Los dos son la divinidad nacida en la tierra, en forma de pareja. Estaban destinados a encontrarse y a ser uno, a estar juntos toda la vida. Se encontraron en la adolescencia. Lo que pasó por destino, porque tenía que pasar, porque de eso depende la evolución de las eras, fue que cuando se encontraron, se casaron, y cuando volvieron al reino, Rama tenía 3 madres, o sea, tenía una madre biológica, pero habían otras 2 reinas en el palacio. Una de ellas le entró el miedo de que ahora que van a coronar a Rama, que es hijo de otra, a ella la van a echar. Justificado o no, ella tuvo miedo y le dijo al rey: ¿te recuerdas que me debes 2 favores? Porque le salvó la vida en una ocasión. Y el rey le dijo: cuando quieras pídeme lo que quieras. 2 favores y te los daré, lo que sea. Y ella le dice: los quiero ahora. ¿Cuáles son? El rey le dice: por supuesto que te los daré. Quiero que eches a Rama al bosque, 1, y 2, quiero que corones como rey a mi hijo, no a Rama. Ahí empieza el viaje del Ramayana, digamos. Los expulsan al bosque, al rey no le queda otra que cumplir su palabra, y en el bosque un Rakshasa, uno de estos seres monstruosos, secuestra a Sita, a la parte femenina, a la pareja de Rama, y él atraviesa toda la India en un viaje hasta llegar a una isla que estaba más allá del mar, que algunos dicen que es Sri Lanka, y algunos dicen que no, porque por la descripción era mucho más grande, que parece ser que es un continente que estaba al sur de la India, más allá de Sri Lanka, un continente que ya no está, porque eso era en otra era, ese continente se hundió.
Y allí Rama hizo la guerra a ese ser monstruoso que vivía en una ciudad de oro, rescató a Sita y cuando volvió a su reino, el pueblo desconfiaba de ella porque quedó embarazada y decían, solo cuando llegaron recién, y decían que quizá era hija del demonio, de Ravana, del que la había secuestrado. Y Rama tuvo que elegir. Si no hacía caso a la gente, le perderían la confianza. Y si los hacía caso, perdería a su esposa, a su amor, a su parte femenina. Él eligió mantenerse del lado del pueblo para que no se descomponga el reino. Pues eligió mal, pero es que no le quedaba otra. Sí, la historia de Rama y Sita es muy dolorosa, pero también deja una sensación de paz, igual que el Mahabharata. Porque ellos están más allá de eso, de la separación. No se pueden separar Sita y Rama. Son la divinidad, son lo femenino y lo masculino. Siempre están unidos. Siempre están en relación. Están en todas partes. Pero ella se va al bosque y Rama se mantiene en el reino y se niega a casarse otra vez porque su amor es ella. Y en las ceremonias, que en las ceremonias de nobles, tiene que haber una esposa, se tiene que hacer en pareja, el rey no puede hacerlas solas, tiene que tener su parte femenina al lado. Pues él pone una estatua de Sita. Y cuando invoca, se instaura como emperador universal, es uno de los que lo han hecho. Él organiza el ritual de emperador universal, conquista las 4 direcciones, pero cuando lo hace, en lugar de esposa, él tiene una estatua. Su esposa está exiliada en el bosque. Pues eso es algo que va mal. Y cuando Rama sale después de esto, con un séquito, a conocer sus tierras, se encuentra en el bosque a unos gemelos adolescentes que le dicen que no puede entrar, que este es su bosque, allí viven ellos. Y Rama dice, yo soy el emperador del mundo, no hay ningún lugar en el que no pueda entrar. Y ellos le dicen, tendrás que pasar por encima nuestro para pasar aquí. Y él manda a su ejército y ellos hacen la guerra a su ejército y ellos dos solos contienen al ejército, no consiguen vencerlos. Hasta que poco a poco los consejeros empiezan a darse cuenta que los gemelos se parecen mucho a Rama. Y la manera de luchar que tienen es parecida a la de él. En ese momento reaccionan y dicen, Rama, ¿estos no serán tus hijos? Los hijos de Sita, que le nacieron gemelos. Y él se pone a llorar y va hacia ellos y se presenta como su padre. Y lo primero que pregunta, podéis imaginároslo, es ¿dónde está Sita? Que lleva tiempo sin verla. Y ellos le indican dónde está y él va a verla, que la está cuidando un rishi, que es el que escribió el Ramayana más importante, se llama Valmiki. La está cuidando en su ashram, en su lugar donde vive en el bosque. Y cuando Sita ve a Rama de lejos sale corriendo. Y Rama va corriendo detrás de ella y Sita invoca a la tierra, que es su madre, a que se abra y entra en la tierra y la tierra se cierra y Rama se queda solo en el bosque. Y entonces dice que él ya no quiere volver al reino, que él se queda en el bosque con Sita, porque está en todas partes, y entrega el reino a los gemelos, a sus hijos. Ese es uno de los reyes que se instauró como rey universal, pero ya estaba, su momento ya era el momento de transición. Lo que hizo Rama ya no estaba bien. Pero es que no podía hacerlo bien. Si no hubiera expulsado a su mujer, se hubiera descompuesto el reino, también hubiera estado mal. Entonces Rama le tocó transitar ese umbral, igual que Krishna acompaña el siguiente transitar, de la siguiente era a la siguiente, a la nuestra. Otro de los reyes, que es el que dará tiempo hoy porque es una historia corta, y los siguientes, si no, los dejamos para la siguiente semana, es uno de los primeros reyes de la humanidad, porque los humanos somos todos descendientes de Manu, que es un hijo del sol, y Manu tuvo un primer hijo que salió por un estornudo de él, se llama Ixbaku, y de él desciende un linaje
que le llaman el linaje solar. Uno de sus hermanos se fue de viaje a un bosque y cuando entró en el bosque se convirtió en mujer, porque era un bosque que Shiva en él estaba haciendo el amor con Parvati, con su parte femenina, y para que ella no tuviera vergüenza hizo una magia en el bosque en que todo lo que entrara en ese bosque se convertiría en mujer, en femenino, animales, hombres, todo, para que ella nunca sintiera vergüenza ante una mirada masculina, que la viera desnuda. Entonces cuando el rey entró, su caballo se convirtió en yegua y él en mujer. Y en esa forma, el planeta Mercurio se enamoró de él y bajó e hicieron el amor, y Mercurio es el hijo de la luna. Entonces los descendientes de este rey es el linaje lunar. Los Pándava, los protagonistas del Mahabharata, Krishna, son del linaje lunar. El linaje solar es Rama, uno de ellos. Pues los primeros reyes del linaje solar eran muy poderosos y en un momento los dioses, los Deva, estaban en guerra contra sus enemigos, los Asura, y necesitaban ayuda y pidieron ayuda a un rey del linaje solar que dijo que podía luchar contra los Deva si Indra lo dejaba cabalgar encima de él. Indra es el rey de los dioses. Entonces Indra se convirtió en un toro y este rey lo cabalgó y con él así lucharon contra los Asura, ganaron, y el descendiente de este rey tuvo 100 mujeres pero no podía tener hijos y pidió un ritual a los sacerdotes, a los brahmanes, para que le dieran un hijo. Entonces ellos hicieron un ritual en el que canalizaron en una vasija de agua la energía creadora de este rey y en un momento se fueron a descansar y ahí en medio de la noche se despertó el rey con mucha sed y entró en el terreno del ritual, vio la vasija y se la bebió. Y por la mañana, cuando se despertaron, todos los sacerdotes dijeron: ¿dónde está el agua? ¿Qué ha pasado? Y le preguntaron al rey: ¿tú te la has bebido? Y el rey dijo: sí. Y dijeron, entre ellos se miraron y dijeron: pues debe ser destino, porque es muy raro que haya pasado justamente eso. No podemos hacer nada. Y entonces la barriga del rey se creció hasta que se reventó y de ahí salió su hijo. Y ese hijo no tenía quien le diera de mamar, porque el rey seguía siendo, no tenía glándulas mamarias. Indra, el rey de los dioses, le dio de mamar con el dedo. Y ese rey se llamó Mandata y mamó del dedo de Indra. Pues él fue otro de los que después de esto se instauró como emperador universal, en los principios de los anales de la historia. Y quedan otros dos, pero no va a dar tiempo ni en broma en 5 minutos que quedan. Así que creo que lo dejamos para la semana que viene, pero todo está abierto. Si hay preguntas, hablaremos de otras cosas. La idea es esta: tener un espacio semanal donde se pueda ver esto de conectarse, preguntar, contar historias sin más. Pero estas historias tan importantes, que como veis son muy profundas, no es para tomarlas literalmente solo, pero tampoco para alegorizarlas. No es solo una moraleja, es mucho más. Yo digo que es toda una manera de escucha la que proponen también. Y lo hace en la misma historia, que nos va como provocando y llevando a lugares que nos sacan de nuestra manera de escuchar habitual. Esto es lo que yo creo y lo que defiendo. Y esto lo veremos sobre todo este 5º año. Sabéis que esto forma parte de una performance de 12 años que empezó en el 2016, en el que cada año, el 12 del 12, se estrena una narración de una parte del Mahabharata, y siempre también es un reflejo de todo lo que ha sido el año anterior, todo lo que ha sido el proceso de este año. Pues este 5º año ha sido básicamente online, ha sido desde casa. Aquí ha salido esa transformación de estos encuentros que eran antes presenciales, ahora se han vuelto virtuales. Pues este 5º año va a ser virtual y presencial. Lo aviso ya ahora para los que queráis venir, que os podréis conectar desde donde queráis, y esta vez no será solo el 12 del 12, sino que la semana anterior y la posterior. Y es todo un proceso, hay que apuntarse a los 3. Una semana antes, el sábado, a un horario que vaya bien tanto a Latinoamérica como a España, se hará una presentación
de cómo escuchar estas historias, una especie de taller, porque este año ha sido mucho un año de talleres. Entonces será como un taller de cómo se escuchan estas historias para prepararse al día 12, que por la mañana habrá la versión presencial en la sala de CRAP, en Mollet, que es un colectivo artístico que ha apoyado mucho este proyecto desde el día 1 y se han ofrecido también para que sea allí este tipo de ceremonia, narración que haremos a la mañana del sábado de España, y a la tarde lo repetiré online para los que se quieran conectar de fuera. Y una semana después haremos un encuentro de devolución entre todos, con algunas pautas marcadas. En Facebook se ha vuelto a cortar, pero aquí está, lo presento así. Lo digo para que quien quiera se pueda ir preparando. Y seguimos. Esto es Respirar el Mahabharata, una performance de 12 años, y esto es un espacio semanal de narración de historias. Si os queda alguna pregunta entre semanas, pensáis algo, podéis, gracias, podéis escribirme o prepararos para la semana que viene, el martes a la misma hora. Y gracias a los que estáis aquí en directo preguntando o escuchando, gracias a los que lo escucháis después, y gracias a la tierra que permite que pase esto, a la divinidad. Y bueno, muchas gracias por poder estar narrando esto también. Gracias, Mónica. Y bueno, terminamos aquí. Hasta pronto. Quedan 2 minutos, pero ya creo que hoy se ha dicho lo de hoy. Si alguien quiere preguntar algo, bueno, estará después, quien quiera puede escribirme. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la próxima.